Bueno, muy buenas tardes. En esta presentación les voy a contar de una forma rápida lo que ha sido la historia de la adaptación basada en ecosistemas desde el momento que empezamos a hablar de ello en el ámbito global hasta hoy en día. Vemos que los cambios climáticos pues tienen ante todo unas consecuencias importantes sobre la vida de las personas, sobre los servicios ecosistémicos sobre los cuales depende el desarrollo y sobre todo por el aumento tan importante en la vulnerabilidad de comunidades marginales. Hay mucha gente que le dice a uno, pero es que el cambio climático ha ocurrido siempre, ¿cuál es el problema? El problema es la velocidad, el problema es que hoy en día tenemos una gran cantidad de población y que mucha de ella vive en territorios altamente vulnerables y estas son las poblaciones que dependen de estos servicios para su sobrevivencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sociedad resiliente, estamos ante todo buscando enfrentar lo que es toda la pérdida de estos medios de subsistencia para las poblaciones rurales, poder ayudar a estas comunidades a manejar estos retos y poder construir capacidades y desarrollar sistemas de gobernanza que permitan afrontar estos temas. Entonces, históricamente, el tema en general de cambio climático y el tema de la adaptación se ha centrado en aspectos biofísicos. Los aspectos socioculturales no se les ha dado el mismo nivel de importancia y tampoco siempre se refiere en muchos casos como que eso es lo que le pasa a otros, donde nosotros mismos, nuestra sociedad occidental, que es la que ha generado los problemas con sus hábitos de vida, no tiene ninguna responsabilidad o el cambio de comportamiento de nosotros mismos. Entonces, uno de los temas más importantes es el reconocimiento de que todos estos problemas son problemas complejos y hay que abordarlo como tal. Toda la adaptación basada en ecosistemas fue un tema que iniciamos, y me incluyo en el grupo que en el año 2008 empezó con este tema, ante la coyuntura del tema de cambio climático a nivel global, donde se veía con preocupación que las acciones de adaptación que se pudieran llegar a desarrollar pudieran aumentar el problema. Y eso es lo que se llama la mala adaptación. Otros dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, porque en periodos de tiempo muy cortos, o sea, nosotros debemos responder ante urgencias de inundaciones, de problemas producto de todos los temas de cambio climático sumados a territorios que están en estados altos de vulnerabilidad, degradación, erosión, mal uso durante muchas décadas y pues realmente hemos visto que entonces los ecosistemas, su buen manejo puede tener unas oportunidades importantes para ayudar a construir resiliencia y para ayudar a minimizar o a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que están más afectadas. Entonces, apenas este concepto que empezó adoptado por el Convenio de Diversidad Biológica en el 2009, se adoptó de manera oficial y pues se vino trabajando inicialmente en la elaboración de una serie de principios de lo que es la adaptación basada en ecosistemas, donde pues vemos que temas importantes es el tema de resiliencia de sociedades y ecosistemas. Quiero hacer énfasis que este marco de trabajo hace muchísimo énfasis en que el eje de la adaptación son las comunidades y es el tema social. Los ecosistemas como tales, si nosotros nos vamos del planeta, los ecosistemas se van a recuperar, van a cambiar, va a haber otro tipo de paisajes, pero las comunidades son las que realmente están afectadas en primera instancia, por eso es el eje de todo el proceso. También pues promueve enfoques multisectoriales, opera en diferentes escalas, uno puede hablar a escalas nacionales, regionales, locales, minimiza transferencias y también maximiza beneficios. Un tema interesante es que siempre todas estas iniciativas de adaptación basada en ecosistemas en general están apoyando la generación de empleo y de bienes y de actividades que puedan generar un ingreso para las comunidades. Y también pues busca involucrar no solamente el conocimiento de la ciencia occidental, sino de otras formas de
de conocimiento de las comunidades indígenas, de las comunidades locales, de otras visiones y percepciones. Hoy en día se han empezado a desarrollar estándares de lo que es la adaptación basada en ecosistemas, entonces cualquier proyecto de adaptación basada en ecosistemas tiene que ser orientado hacia la población, tiene que tener resultados específicos de cobeneficios. Hay una serie de puntos que se han venido trabajando últimamente con el fin de sistematizar y de organizar la información. Hay como 3 pilares. Uno se refiere a los ecosistemas, se parte de la premisa en general de que los ecosistemas saludables son claves para mantener y aumentar la resiliencia de comunidades y poblaciones para reducir los riesgos climáticos, y pues hay una cantidad de actividades que contribuyen a esto, ¿no? Como la transformación del uso de la tierra, la restauración, prácticas agroforestales que permitan también aumentar los contenido de carbono, el establecimiento de corredores, también el manejo de especies invasoras, solamente por darles un tipo de ejemplos de lo que significa el tema desde el punto de vista de los ecosistemas. Sin embargo, temas más importantes están desde el lado de la gente y su cultura, porque nosotros como humanos tenemos todos intereses, tenemos creencias, tenemos valores, tenemos una serie de percepciones de lo que es aceptado socialmente, y muchas veces ese tipo de valores se reflejan en usos de la tierra que a veces entran en conflicto con la sostenibilidad que un ecosistema puede llegar a tener. Entonces, también otro punto importante es que si hoy en día encontramos en escenarios donde el cambio climático no es el principal eje, estructuras sociales muy diferenciadas, asimetrías de poder, pues todos estos impactos adicionales que genera el cambio climático pueden incrementarlos. También vemos que toda la construcción de resiliencia depende del contexto cultural, de los objetivos de desarrollo y del entorno político en el cual esto se desarrolla. Y otro tercer pilar está en relación con la gobernanza, que se refiere a todas las interacciones entre todas las instancias públicas y privadas que se construyen con el fin de resolver y abordar problemas sociales, pero también generar oportunidades. Entonces, este es un punto pues donde la participación es un eje central, el empoderamiento de las comunidades es fundamental. Sin embargo, todavía estamos muy lejanos en poder desarrollar mecanismos apropiados de financiamiento y de sostenibilidad de todas las acciones que se generan en estos proyectos. Al mirar el Acuerdo de París, pues el Acuerdo de París hace mucho énfasis en las metas de mitigación y en aumentar la ambición de estas metas. Sin embargo, sobre los temas de adaptación, pues esto fue un tema muy álgido inicialmente en todos los debates, pero también el Acuerdo de París reconoce que el empobrecimiento de los ecosistemas limita las capacidades de adaptación. Por otro lado, vemos que la adaptación misma es un espacio interesante para ayudar a implementar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global y también a disminuir la pobreza. Hoy en día pues tenemos que más o menos un 17% de todas las contribuciones nacionales que se han presentado en el marco del Acuerdo de París hacen referencia a la adaptación basada en ecosistemas. Tenemos 8 países latinoamericanos que lo hacen, hay uno que específicamente incluye las definiciones de la CBD, que es México, pero hay otros pues que incluyen una serie de conceptos asociados a los ecosistemas. Sin embargo, nos falta aún que todos estos metas que están asociadas a adaptación basada en ecosistemas realmente se transfieran y se traduzcan en metas robustas y que de una forma directa y clara demuestren los beneficios hacia las comunidades locales. Recientemente, a finales del año pasado, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, se aprobó una nueva decisión que busca articular la adaptación basada en ecosistemas con lo que se ha llamado reducción de riesgos y desastres basado en ecosistemas. Este tema pues realmente lo que busca es introducir todo el tema de riesgo climático como un factor central de la adaptación,
y que para algunos casos hace sinergias con toda la reducción de riesgos a desastres, muchos de ellos producidos por el hombre. Entonces, hoy en día se está trabajando de manera conjunta con varias organizaciones en poder llegar a unas guías de trabajo que puedan ser adoptadas a nivel global, donde el tema de la adaptación de una forma directa vincule todos los temas de reducción de riesgos y desastres. De todo este ejercicio, en este momento hemos logrado consolidar un grupo que se llama Amigos de la Adaptación Basada en Ecosistemas. Al comienzo no podíamos casi hablar de esto porque era visto como un tema de ONGs o un tema que no está realmente involucrado en procesos sociales. Sin embargo, poco a poco el desarrollo ha demostrado que es una de las mejores opciones para ir poco a poco generando resiliencia y reduciendo vulnerabilidad. Tenemos actualmente más de 40 gobiernos, ministerios, organismos de Naciones Unidas, tenemos ONGs, institutos de investigación, donde la UICN ejerce la Secretaría Técnica, y el gran objetivo realmente es promover la implementación de la adaptación y mitigación también basada en ecosistemas en la gestión del cambio climático. Tenemos unos retos principales que están allí mencionados, especialmente nos falta mejorar la evidencia científica, necesitamos mejorar la capacidad de poder demostrar que realmente estas acciones de adaptación están contribuyendo en el beneficio social, pero también en la recuperación o el mantenimiento de la estructura y la función de los ecosistemas. También incrementar estudios que vinculen la adaptación y la mitigación es uno de los nuevos retos, porque son dos estrategias hacia el cambio climático que se han venido abordando de manera independiente, pero realmente pues el territorio es uno solo. Entonces, pues realmente uno de los retos principales es demostrar que los ecosistemas realmente juegan un papel fundamental en la reducción de riesgos. Necesitamos también mejorar estas evidencias, mejorar la costo-efectividad con información, con datos que nos permita también garantizar y demostrar su beneficio, y desarrollar mecanismos novedosos también de financiamiento, asegurarnos que, por ejemplo, muchos de los recursos que se obtienen en aras de la mitigación son invertidos en acciones de adaptación que tienen una visión integral y que están orientadas hacia el suministro de servicios ecosistémicos para la población. De una forma muy general, pues les voy a presentar una de las experiencias que tenemos acá en nuestra región y que se inicia con un elemento importante, que es empezar a darle una visión territorial a la adaptación basada en ecosistemas. ¿Y por qué? Pues realmente los impactos de cambio climático ocurren de una manera diferencial en el territorio. Entonces hay zonas dependiendo de las condiciones socioecológicas, hay comunidades o sectores o áreas que tienen mayor vulnerabilidad y donde también existe una mayor incertidumbre. Y pues también sabemos que una de las grandes características de este tipo de proyectos es que son contexto dependientes, o sea que depende de las particularidades que se dan en cada territorio. Es muy difícil casi tener dos territorios homogéneos en cuanto a aspectos sociales, económicos, culturales y ecológicos, y también nos permite priorizar acciones de intervención. Esta visión de la adaptación basada en ecosistemas parte de una visión de la vulnerabilidad orientada hacia los servicios ecosistémicos. En el caso del departamento de Cundinamarca y del trabajo que hemos avanzado en el área Chingaza-Sumapaz Guerrero, se le ha dado principal énfasis a los servicios ecosistémicos hidrológicos, dado que este es uno de los principales elementos que está generando un cambio significativo ante impactos de cambio climático y variabilidad climática, y los principales que se trataron pues están relacionados con la regulación hídrica, con el mantenimiento de hábitat, con la cantidad de calidad del agua, y este análisis integral nos permitió llevar a una visión de lo que es el departamento de Cundinamarca, donde nosotros encontramos en los tonos azules más fuertes zonas que van pues en los escenarios hacia el 2050
seguramente, si las tendencias continúan, lo más probable es que puedan tener del orden del 150% más agua que hoy en día, y las tonalidades que están más amarillas y anaranjadas, menos de 50%. Eso nos demuestra pues que va a haber una diferencia significativa en la distribución del agua, unos aumentos en inundaciones en grandes ríos, eso lo hemos vivido, lo vivimos en el 2010, en el 2011, pérdida de especies, desplazamiento también de hábitat, sobre todo en las zonas de la alta montaña. A raíz de todo esto se generó el proyecto que está actualmente en curso, que es la adaptación a los impactos de cambio climático y suministro de agua para la zona Chingaza-Sumapaz Guerrero. Este es el área más importante que provee agua a la ciudad de Bogotá y los municipios adyacentes, y el gran objetivo ha sido fortalecer la capacidad de amortiguación y regulación hidrológica en la parte alta de las cuencas de la región Chingaza-Sumapaz Guerrero, con unos objetivos particulares y impactos que van en dirección al mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica de estos ecosistemas de alta montaña y el aumento de la conciencia hacia la adaptación de todos los actores, tanto de todos los que vivimos en el territorio. El proyecto ha venido trabajando en dos componentes, principalmente el primero, donde se han afinado y desarrollado escenarios de cambio climático detallados, estudios de respuesta hidrológica para entender estos cambios ante las condiciones de variabilidad y cambio climático en distintos escenarios, un complemento al estudio de vulnerabilidad territorial que se hizo para el departamento, más con carácter socioeconómico y cultural para esta área específica, un estudio de percepción de cómo ve la gente y los actores principales del territorio el tema del cambio climático, un tema que voy a mirar un poquito más en detalle, que es lo que se ha llamado la estructura ecológica territorial adaptativa, temas de capacitación y planes adoptados para los planes que incorporan el cambio climático. Y la siguiente fase, que es la que está en proceso de desarrollo, que implica el desarrollo de sistemas productivos resilientes que ante todo buscan una transformación de los usos de la tierra, la restauración ecológica y otras actividades de monitoreo en todo el territorio. El tema de la estructura ecológica territorial adaptativa se construye con base en los logros del proyecto piloto de adaptación que se hizo anteriormente en Colombia entre los años 2006 y 2011, que fue en realidad el primer proyecto de adaptación que se hizo sobre adaptación en el país. Y uno de los temas que surgían es cómo involucrar y cómo garantizar la sostenibilidad de lo que se esté haciendo. Y para esto veíamos que es fundamental el poder insertar todo este tipo de pensamiento asociado a la adaptación basada en ecosistemas dentro del ordenamiento territorial. Para esto se hizo una definición general donde el gran objetivo es identificar toda la red geográfica de espacios que sostienen procesos ecológicos esenciales, pero dirigidos hacia la adaptación. Esto es un complemento, digamos, de alguna forma, de todas las definiciones y todo lo que nosotros conocemos como la estructura ecológica principal. Entonces, de alguna forma va más allá de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y tiene como reto principal abordar los impactos del cambio climático. Y esto pues realmente, en el caso de este ejercicio que se hizo, que es un ejercicio, digamos, que está, como toda experiencia, empieza a buscar métodos. Empieza a buscar metodologías, empieza a buscar indicadores, etcétera, y pues dentro de este escenario académico donde se trabajó ante todo con información existente, encontramos que de lo que
hoy en día está en condiciones de garantizar la estructura ecológica adaptativa del territorio del que les mencioné, nos toca incrementar en un 20% las áreas, sean categorías de protección o sean categorías de transformación de los usos que actualmente se dan, o también la promoción de áreas de conectividad, etcétera. Este ejercicio, pues el gran ideal, y es parte del trabajo que se está elaborando, es poderlo involucrar en los planes de ordenamiento territorial de los 23 municipios que están en esta región. Un avance importante es ver que el ejercicio anterior que dio base al proyecto está ya como involucrado, insertado directamente en el plan de desarrollo del departamento de Cundinamarca. Esto ya es un punto fundamental porque de alguna forma permite que ya todo el mundo esté siendo consciente de la importancia del tema, se empiece a introducir el tema del cambio climático en la gestión territorial. Y pues también se ha visto que ya algunos municipios por ahora han incluido el tema en los planes de desarrollo municipales, pero el gran reto es que los 23 municipios de nuestra zona y ojalá de muchas zonas de alta montaña del país se apropien de este tipo de metodologías, de avances para realmente lograr esa sostenibilidad y esa transformación. Porque las acciones, aquí es un punto que quiero hacer énfasis, muchos de los proyectos, y estos proyectos vienen con donaciones multilaterales, en este caso del JEF, en muchos casos ellos solamente quieren ver hectáreas restauradas o solamente quieren ver número de hectáreas que transforman su cobertura de potrero a un uso agroforestal o forestal, pero todo lo que se llama de alguna forma medidas blandas, que implica todo lo que está asociado a la planificación, al conocimiento, a la capacitación, pues prácticamente son temas que no se consideran en el financiamiento y se asume que las instituciones públicas son las que lo tienen que hacer. Sin embargo, pues nosotros quisimos avanzar con esto para dar unos aportes importantes a lo que es la planificación del desarrollo y tratar de una forma integral, introducir en el territorio lo que implica la adaptación al cambio climático, conjuntamente ya con el desarrollo de modelos de gestión que involucran todos los temas que están muy asociados al ecosistémico para poder realmente de una manera integral implementar las acciones de restauración y de transformación de los usos de la tierra actualmente. Ya en su momento todo esto va a incidir directamente en los planes de adaptación de las cuencas, de las microcuencas. También hemos generado unos escenarios que son interesantes, que son acuerdos de adaptación a nivel comunitario, porque al final del día son las comunidades las únicas que pueden tomar decisiones sobre su propio territorio. Entonces, estos son acuerdos de vida realmente, son acuerdos para poder garantizar la supervivencia en el territorio. Y como algunos mensajes finales para reflexión, para que ustedes digan, bueno, nos hablaron un montón de cosas relacionadas con la adaptación, ¿de eso qué me queda? Importante mantener siempre y pensar que los ecosistemas saludables son los que mejor pueden enfrentar el cambio climático. No es lo mismo estar en un territorio degradado, erosionado, con problemas de contaminación, de degradación, a tener ecosistemas que se vean o que realmente tengan características que nos permita, digamos, ponerle la categoría de saludables. Luego, pues la adaptación basada en ecosistemas en muchos casos es la mejor solución porque permite generar cobeneficios, empleo, evitar la mala adaptación. En muchos casos, la primera respuesta, desafortunadamente, es decir, vamos a hacer un canal, ya, porque vamos a disminuir el riesgo de inundación del río, etcétera. Este tipo de procesos pueden tener un beneficio en el inmediato plazo, pero no en el largo plazo. Y eso es lo que se conoce en la literatura como la mala adaptación. O sea, en aras de resolver un problema de cambio climático en el corto plazo, estoy aumentando el problema en 10 o 20 años. Y eso lo hemos vivido, tenemos muchos ejemplos en nuestro territorio de este tipo de acciones.
La adaptación basada en ecosistemas se puede aplicar en muchos tipos de paisajes, en diferentes escalas, en ecosistemas naturales y transformados. La adaptación basada en ecosistemas no es un tema de conservación como tal, es un tema de adaptación de las comunidades y de las sociedades a los impactos del cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas en muchos casos debe combinarse con otras soluciones. No vamos a decir que hacer medidas que se llaman grises, por ejemplo, son prohibidas. No podemos decir eso porque en muchos casos nuestros sistemas de suministro de agua implican el manejo, la canalización, bueno, todas las actividades que nosotros conocemos. Lo que importa es que sean visualizados de manera integral. O sea, en muchos casos este tipo de actividades se hacen sin tener en cuenta los impactos presentes y futuros de cualquier tipo de intervención, y eso es lo que es importante. También decir que la adaptación basada en ecosistemas siempre requiere medidas que se llaman blandas y que a veces son las que consumen más recursos, que están asociadas a la comunicación, por ejemplo, a la información, a la gobernanza, a la educación, a la construcción de capacidades de todos los sectores de la población. Y también pues es un elemento importante que articulado dentro de toda la visión de desarrollo contribuye no solamente al logro del objetivo 13, que es el objetivo asociado a cambio climático de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que permite realmente hacer que el Acuerdo de París se pueda cumplir. Muchas gracias. Aquí hay unos referentes, ustedes van a tener las presentaciones para tener más información sobre estos temas. Muchas gracias.